¿Qué tal? Arrancamos de lleno con este análisis. Hoy vamos a desentrañar un tema que es fascinante y honestamente sumamente urgente. A ver, cuando existe esa sensación generalizada de que el mundo atraviesa una época de ansiedad sin precedentes, no es solo una ilusión, es algo palpable. Un dato increíble y que no se discute lo suficiente es que en apenas el último lustro, los sectores de las altas finanzas, la defensa militar y la vigilancia tecnológica se han fusionado a una velocidad que eclipsa por completo cualquier registro de la Guerra Fría. Literalmente estamos presenciando cómo las tensiones económicas, los cambios sociales profundos y el avance incontrolable de la tecnología corporativa se entrelazan de una manera nunca antes vista. Así que, en este recorrido, vamos a desglosar estas tres crisis convergentes para entender exactamente cómo están moldeando nuestra frágil realidad global. Ok, entremos en materia. Esta es, sin duda, la gran pregunta que resuena hoy en día en los foros académicos y en toda discusión geopolítica. Y claro, al repasar los titulares de las noticias, la sensación de inestabilidad puede parecer abrumadora. Pero los análisis exhaustivos apuntan a que este clima de tensión no es simplemente una serie de eventos caóticos que ocurren al azar. Para nada. Es, de hecho, el resultado directo de una convergencia muy estructurada de sistemas fundamentales que están comenzando a fallar y a reconfigurarse al mismo tiempo. Y para entender este enorme rompecabezas paso a paso, esta será nuestra hoja de ruta de hoy. 1. La convergencia de estas crisis globales. 2. Estados Unidos y su deuda impagable. 3. Europa en la encrucijada de pensiones versus misiles. 4. El tecnofascismo y control corporativo. Y finalmente 5. El verdadero riesgo de un colapso estructural. Empezamos con el punto número 1, la convergencia de las crisis globales. Para asimilar la tremenda fragilidad del momento actual, es absolutamente indispensable alejarnos un poco del ruido diario y mirar el mapa completo. La inestabilidad actual no tiene una sola raíz, descansa sobre pilares que están profundamente interconectados. Es como un efecto dominó. La insostenible tensión financiera presiona los presupuestos de los estados y claro, esto se traduce inevitablemente en una reducción drástica de las redes de apoyo y seguridad social. Y en paralelo, casi como anticipándose a esa tensión social que se avecina, vemos una integración masiva de mecanismos corporativos de vigilancia digital. Así que, para entender la profundidad de esta macrocrisis, tenemos que hacer zoom en las regiones precisas donde estas placas tectónicas están chocando. Lo que nos lleva al número 2. Estados Unidos, la deuda impagable. Aquí exploramos la primera gran falla estructural de todo este entramado, la situación financiera estadounidense. El enfoque radica en el histórico dominio del dólar y su fuerte contraste con los pasivos verdaderamente inasumibles que el país ha acumulado. 37 billones de dólares de deuda nacional. Es una cifra astronómica, rompe con todos los manuales de economía tradicional. A nivel comercial, figuras políticas de gran peso ya sugieren que una forma de salir de este laberinto es implementando políticas de aranceles globales sumamente agresivas. Y ojo, esta estrategia no es un detalle menor. En la práctica, actuaría como un impuesto implícito al resto del mundo, encareciendo las exportaciones internacionales para intentar parchar el inmenso agujero fiscal interno, lo cual lógicamente genera fricciones diplomáticas y comerciales de altísimo riesgo. Ahora, para comprender la gravedad real de esta deuda, tenemos que retroceder un poco y observar un cambio histórico fundamental. En 1944, con Bretton Woods, el poder del dólar se sustentaba de forma tangible en el oro, pero el giro radical llega después de 1971 con la imposición del sistema fiat. A partir de ese momento, la hegemonía ya no se basa en reservas físicas, sino en la emisión constante de deuda y en el manejo de la política monetaria. Y el impacto de esto es colosal. Cuando la Reserva Federal aumenta sus tasas de interés para combatir su propia inflación, literalmente funciona como una aspiradora gigante. Succiona capitales de inversión de las economías emergentes hacia los bonos del Tesoro estadounidense, obligando a otros bancos centrales a subir también sus tasas. Es un mecanismo perfecto donde se exporta inflación y se absorbe liquidez de cada rincón del planeta. Pasamos al número 3, cruzando el Atlántico. Europa, en la encrucijada de pensiones versus misiles. Llegamos al segundo pilar de la crisis. Y lo realmente interesante aquí es el crudo contraste entre dos visiones de la sociedad que son diametralmente opuestas. Históricamente, todos sabemos que el gran triunfo moderno de Europa ha sido su robusto estado de bienestar, diseñado para garantizar sanidad, educación y pensiones dignas. Sin embargo, los reportes económicos de hoy exponen un giro tectónico hacia lo que los analistas llaman una economía de guerra. Frente a las tensiones geopolíticas, hay una transferencia sistemática. Miles de millones de euros que originalmente estaban anclados al desarrollo social, hoy se reasignan a masivos contratos de armamento. Y lo más crítico,
es que esto ocurre exactamente mientras el continente atraviesa fases severas de estancamiento e inflación. Y bueno, esta dinámica no ha pasado desapercibida y ha desatado debates internos fortísimos. Como se cita desde ciertos análisis que escudriñan a la dirigencia europea, existen señalamientos muy directos sobre cuáles son las prioridades actuales. Desde esta perspectiva más crítica, se argumenta que se busca, de manera estructural, reducir la carga de los servicios públicos para poder canalizar esos fondos hacia las grandes corporaciones de la industria armamentista y de defensa. Es un planteamiento que refleja, sin ningún tipo de filtro, el nivel de fricción ideológica que domina hoy a la zona euro. Las cifras en Alemania nos confirman esta tendencia de una manera supermaterial y contundente. Fíjense en esto. Al mismo tiempo que el motor industrial de Europa vive su parálisis productiva más prolongada desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno oficializa inversiones militares que son estratosféricas. Hablamos de 2.500 millones de euros en aviones caza F-35, 3.000 millones inyectados en vehículos de la empresa Rheinmetall y otros 3.000 millones para blindados de General Dynamics. Es la prueba fáctica de un Estado que ha volcado todo su peso hacia el músculo militar, dejando en segundo plano la reactivación civil. Entramos al punto número 4. Tecnofascismo y control corporativo. Para ilustrar esta profunda ansiedad respecto al avance digital, es indispensable abordar el tercer pilar y analizar perspectivas como la del Dr. Gustavo Salle. El punto crucial aquí es comprender un fenómeno que se conoce como captura infraestructural. ¿Qué significa esto? Sucede cuando los estados, sus ministerios e incluso agencias de información delegan sus operaciones vitales a un nivel tal que terminan siendo funcionalmente dependientes de tecnologías privadas. Al externalizar estas infraestructuras críticas, el Estado simplemente pierde su autonomía operativa, cede el control soberano y este pasa a manos de las juntas directivas corporativas. Para entender cómo funciona esta absorción, el Dr. Salle utiliza el ejemplo de corporaciones de inteligencia de datos como la influyente empresa Palantir para describir un proceso en 3 etapas. Es casi como una metástasis institucional. El paso 1 es la extracción masiva de datos ciudadanos a nivel global. El paso 2 es la infiltración contractual. Mediante contratos muy sofisticados de análisis de datos, estas empresas se integran en los nervios centrales de los ministerios, desde defensa hasta salud pública. Y esto nos lleva al paso 3, la sustitución soberana. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando el algoritmo privado de una empresa empieza a dictaminar la logística en políticas fronterizas o cómo se distribuyen insumos médicos a nivel nacional. La decisión deja de ser un debate democrático y pasa a ser un dictamen algorítmico incuestionable. La función del Estado queda operada por un sistema de caja negra, sustituyendo por completo la voluntad soberana. Y finalmente llegamos al punto 5, el riesgo de colapso. Cuando logramos juntar todas las piezas de este rompecabezas, la agresiva deuda económica, los giros radicales en política social y la silenciosa absorción tecnológica de los gobiernos, el marco de fragilidad global que resulta es innegable. Operan en conjunto, no de forma aislada. Tenemos una presión de deuda sin precedentes que exporta inflación. Al mismo tiempo, el desmantelamiento programado del estado de bienestar en Europa para alimentar una estructura armamentista. Y a nivel operativo, la adopción de sistemas corporativos de vigilancia que reemplazan la toma de decisiones públicas. Esta combinación tóxica de asfixia económica y privatización estatal desencadena algo inevitable, una creciente fatiga social. Un agotamiento ciudadano que ya estamos viendo en las calles y que sienta las bases para una profunda inestabilidad institucional. Todo esto nos conduce a una reflexión final que es imprescindible. Pensemos un segundo en esto. Si el valor del dinero global responde a la deuda insostenible de una sola nación, si las redes de protección ciudadana se desmantelan para financiar guerras, y si empresas privadas dictan en silencio las políticas públicas a través de algoritmos, se abre un debate monumental. En esta era de crisis entrelazadas, es fundamental preguntarnos ¿quién tiene verdaderamente el control de nuestro destino colectivo? Comprender esta sofisticada intersección entre economía, defensa y tecnología es el primer paso para decodificar el verdadero tablero de juego en el que estamos parados. Queda la invitación abierta para seguir observando estos movimientos muy de cerca y, por supuesto, mantener siempre encendida la chispa de la curiosidad. Nos escuchamos en el próximo análisis.